Número 1. Imperio Romano. Una de las civilizaciones más pobladas e influyentes de la historia, surgió de las cenizas de la República Romana en el siglo I a.C., bajo el liderazgo de emperadores como Augusto, Trajano y Marco Aurelio. Se expandió por toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente, creando un legado cultural y político que aún perdura en la actualidad. Sin embargo, a partir del siglo III después de Cristo, el imperio comenzó a mostrar signos de declive. Las invasiones bárbaras, la corrupción interna, la agitación económica y las crisis políticas socavaron sus cimientos. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder bárbaro Odoacro, marcando el fin del Imperio Romano Occidental. El Imperio Romano Oriental, también conocido como Imperio Bizantino, sobrevivió durante 1000 años más, hasta su caída en 1453. Sin embargo, el colapso del Imperio Romano Occidental marcó el final de una era y el comienzo de la Edad Media en Europa. Número 2. Imperio Mongol. Fundado por Genghis Khan en 1206, fue el imperio contiguo más grande de la historia, abarcando desde Asia Oriental hasta Europa Oriental. Conquistó vastos territorios y estableció un sistema de gobierno eficiente, utilizando tácticas militares innovadoras y una red de comunicaciones eficaz. Sin embargo, tras la muerte de Genghis Khan en 1227, el imperio comenzó a fragmentarse. Las rivalidades entre los diferentes clanes mongoles llevaron a guerras civiles y una gradual pérdida de unidad. A finales del siglo XIV, el imperio mongol se había dividido en varios reinos más pequeños. El imperio mongol finalmente se disolvió en el siglo XVII, dejando un legado duradero en la historia y la cultura de Eurasia. Número 3. Imperio Británico. Alguna vez la potencia colonial más grande del mundo, surgió en el siglo XVI y alcanzó su apogeo en el siglo XIX. Dominó vastos territorios en todos los continentes, controlando una cuarta parte de la población mundial en su apogeo. Su poder se basaba en una combinación de factores, incluyendo un fuerte ejército y armada, una economía próspera y una red global de comercio y colonias. Sin embargo, a partir de principios del siglo XX, el imperio comenzó a declinar. Las dos guerras mundiales debilitaron enormemente su economía y poder militar. La India, la joya de la corona del imperio, obtuvo su independencia en 1947, lo que marcó un punto de inflexión en la declinación del imperio. En las décadas siguientes, otras colonias británicas siguieron su ejemplo, logrando su independencia una tras otra. El proceso de descolonización fue a menudo turbulento y violento, pero finalmente condujo al final del Imperio Británico. Número 4. Imperio Español. Una de las potencias más grandes de la historia, surgió en el siglo XVI, tras la unificación de Castilla y Aragón. Durante 2 siglos dominó vastos territorios en Europa, América, África y Asia, impulsado por el oro, la religión y la ambición de exploración. Su legado es complejo y duradero, incluyendo la introducción del idioma español, la religión católica y las tradiciones culturales en muchas partes del mundo. Sin embargo, a partir del siglo XVII, el imperio comenzó a mostrar signos de declive. La derrota en la Guerra de Sucesión Española, 1700 a 1714, marcó un punto de inflexión importante, cediendo territorio y poderío a sus rivales. A principios del siglo XIX, la mayoría de las colonias sudamericanas habían logrado su independencia, dejando a España con solo Cuba, Puerto Rico y las Filipinas en el hemisferio occidental. La pérdida de las colonias americanas, junto con las convulsiones internas y las guerras en Europa, debilitó aún más al imperio. La Guerra Hispanoamericana de 1898, en la que España perdió Cuba, Puerto Rico y las Filipinas ante Estados Unidos, marcó el final del Imperio Español como potencia global. Número 5. Imperio Chino. El Imperio Chino, una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo, experimentó ciclos de ascenso y caída a lo largo de miles de años. Su historia está marcada por periodos de prosperidad y estabilidad, impulsados por avances en la agricultura, el comercio y la tecnología, junto con logros en la ciencia, las artes y la filosofía. Dinastías poderosas como la Han, la Tang y la Song expandieron el imperio, promoviendo el comercio y el intercambio cultural, y dejaron un legado duradero en la cultura china. Sin embargo, el imperio también enfrentó periodos de declive, invasiones externas de grupos nómadas como los mongoles y los manchúes,
también contribuyeron a la caída de dinastías y cambios en el poder. La última dinastía imperial, la Qing, fue derrocada en 1911, marcando el final del Imperio Chino como entidad política. Número 6. Imperio Persa. También conocido como Imperio Aqueménida, floreció entre los siglos 6 y 4 a.C., abarcando un vasto territorio que se extendía desde el río Indo en el este hasta el mar Egeo en el oeste. Su poder se basaba en un ejército bien organizado, una eficiente red administrativa y un sistema de tributos que unía a los diversos pueblos bajo su dominio. El imperio también era conocido por su tolerancia religiosa y su promoción del comercio y la cultura. Sin embargo, a partir del siglo V a.C., el imperio persa comenzó a enfrentar desafíos. Las guerras con las ciudades-estado griegas, lideradas por Atenas, debilitaron su poder militar. Las revueltas internas y la corrupción también contribuyeron a su declive. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno conquistó el imperio, marcando el final del imperio persa aqueménida. Número 7. Imperio egipcio. Una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo. Floreció durante más de 3 milenios a lo largo del río Nilo, en África nororiental. Su historia se caracteriza por períodos de gran prosperidad y estabilidad, impulsados por avances en la agricultura, la ingeniería y la construcción, junto con logros en la ciencia, las artes y la religión. Sin embargo, el imperio egipcio también experimentó guerras civiles, rebeliones y crisis económicas. Invasiones externas de grupos como los hicsos, los asirios, los persas y los griegos también contribuyeron a la caída de dinastías y cambios en el poder. El último período faraónico, conocido como el período Ptolemaico, comenzó en el siglo IV a.C., con la conquista de Alejandro Magno. Bajo el gobierno de los Ptolomeos, la cultura griega se mezcló con la egipcia, dando lugar a un período de florecimiento artístico y literario. Sin embargo, el reino se debilitó con el tiempo y finalmente fue conquistado por el Imperio Romano en el año 31 a.C., marcando el final del Imperio egipcio como entidad política independiente. Número 8. Imperio Gupta. El Imperio Gupta, considerado la Edad de Oro de la India, floreció entre los siglos IV y VI después de Cristo, abarcando un vasto territorio en el subcontinente indio. Su poder se basaba en un ejército fuerte y eficiente, una administración centralizada y una economía próspera impulsada por el comercio y la agricultura. Sin embargo, a partir del siglo V después de Cristo, el Imperio Gupta comenzó a mostrar signos de declive. Las invasiones de grupos nómadas como los hunos blancos debilitaron su poder militar. Las luchas internas por el poder y la fragmentación territorial también contribuyeron. En el siglo VI después de Cristo, el imperio se había desintegrado en gran medida en reinos más pequeños, marcando el final del Imperio Gupta como entidad política unificada. Número 9. Imperio Azteca. También conocido como México, floreció en Mesoamérica entre los siglos XIV y XVI. Su poder se basaba en una combinación de fuerza militar, alianzas estratégicas y un sistema de tributos eficiente. La sociedad azteca era compleja y jerárquica, con una clase sacerdotal poderosa, una nobleza guerrera y una gran masa de campesinos. Su cultura era rica y vibrante, con avances en la agricultura, la arquitectura, las artes y las matemáticas. Desarrollaron un sistema de escritura complejo, un calendario preciso y una religión politeísta elaborada. Sin embargo, en el siglo XVI, la llegada de los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, en 1519, marcó el comienzo del fin del imperio azteca. A pesar de la superioridad numérica de los aztecas, los españoles tenían armas de fuego, caballos y aliados indígenas que resentían el dominio azteca. Tras 2 años de guerra y asedio, Tenochtitlán cayó en 1521 y con ella el imperio azteca. Número 10. Imperio Otomano. Una potencia que dominó gran parte de Europa, Asia y África durante más de 6 siglos. Surgió en Anatolia, actual Turquía, a finales del siglo XIII. Fundado por Osman I, el imperio se expandió rápidamente bajo sus primeros líderes, conquistando territorios en los Balcanes, Oriente Medio y el norte de África. Su poder se basaba en un ejército fuerte y disciplinado, una administración centralizada y una economía próspera impulsada por el comercio. Sin embargo, a partir del siglo XVII, las guerras costosas, la mala administración, la corrupción y la pérdida de hegemonía naval
frente a potencias emergentes como Inglaterra y Holanda, erosionaron gradualmente su poder. El imperio se vio obligado a aceptar el Tratado de Sèvres en 1920, que lo desmanteló y dividió sus territorios. En respuesta al tratado, surgió un movimiento nacionalista turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk, quien abolió el sultanato otomano en 1922 y fundó la República de Turquía un año después. El Imperio Otomano llegó a su fin formalmente en 1923, marcando el final de uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia.